Muy bien. 7:36. Anoche se entregó el premio Felipe a Empresario del Año. Ceremonia que encabezó, que dirigió el propio presidente de la República. El galardonado por el periódico La República es don Jaime Gilinski. Y allá estaba la crema innata del mundo empresarial en Colombia. Estaba también el expresidente Duque. Estaba el exfiscal Barbosa, que se salieron del recinto cuando fue a hablar el presidente Gustavo Petro. Sí, pero varias cosas me llamaron la atención, Néstor. Cuando el presidente entró, no aplaudieron, ni un aplauso, o sea, silencio sepulcral. Y dos, pues obviamente la salida del expresidente Duque y del exfiscal Barbosa, cosa que yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo lo escuché a usted esta mañana diciendo que no sé cuál fue la palabra que utilizó, maleducados. Que me parecieron descorteses. Descorteses, bueno, pues no, a mí me parece que si usted le invitan a la fiesta, cualquiera que sea, una persona que no ha hecho sino decir que usted no sé qué, usted puede, no, debe parar e irse, eso es lo digno, Néstor. Felipe, ¿no estuvo Biden en el acto de transmisión de mando de Trump hace 40 días? Néstor, pero estamos hablando de una transmisión presidencial. Sí, y aquí es un estamos hecho de hablando convivencia política, Trump dividido por el cambio del dólar da Petro, Néstor, a mí me da pena, pues. Pero, Néstor, mire, yo hubiera hecho lo mismo que Duque y el fiscal Barbosa, me hubiera ido. ¿Por qué me tengo que el quedar presidente yo? No se dio cuenta, ¿no? Al margen de la inmadurez de Barbosa saliéndose, porque cuando uno llega a un recinto, aunque no le guste, pues da la mano. Pero lo más interesante de esa sesión, Néstor, creo yo, es algo curioso, y es que el principal promotor empresario de la candidatura de oposición hoy más visible, que es la de Vicky Dávila, ha sido Gabriel Gilinski, que muy amablemente saludó al presidente de la República, conversaron y después acompañó a ver cómo el presidente de la República homenajeaba a su papá. Pero perdóneme, yo me preguntaba, Néstor, la familia Gilinski es la dueña de Semana. De ahí, Luis Ernesto, a decir que son promotores de la candidatura de Vicky Dávila. Pero a ver, es Néstor, diferente. ¿cuánto tiempo le permitió Gabriel Gilinski utilizar la revista Semana a Vicky Dávila como una herramienta de campaña política para atacar a todos sus opositores, llámese como se llame, con portadas? Eso fue evidente. Es que, digamos, como dice aquí mi querido director, le ayudaron la familia Gilinski a Petro, que hasta oficinas le tenían. Como dice aquí mi querido director, por favor, sonrían para verles los dientes de leche. Miren, Gabriel Gilinski, principal antagonista, Néstor. ¿Vio el discurso de Gilinski de anoche agradeciéndole a mi amigo Gustavo Petro? A mi amigo Gustavo Petro hace 30 años. Si alguien político ha sido cercano a la familia Gilinski, es Gustavo Petro. Claro. Pero justamente por eso, Néstor. Desde la de hace 20 y pico de años con Bancolombia. Por eso, Néstor, no amigo de hace 8 días. Pero por eso justamente le quiero complementar la teoría, y es que el más interesado de que crezca Vicky Dávila, que le puso revista a cargo, le permitió atacar a todos sus rivales, es por supuesto el señor Gabriel Gilinski. Pero le sigue en la lista. ¿Y qué pretendía, quién es el más interesado de que crezca? No, perdóneme, permíteme, Felipe. Ver, si me permites desarrollar la idea, Felipe. No. ¿Y qué pretendía? ¿Quién es el segundo más interesado? Trabaja en un medio de comunicación en el que se gana un dinero. dinero. ¿Quién es el segundo más interesado? No significa que los dueños de este medio de comunicación están de acuerdo con sus candidaturas. Ni que de hecho, creo que están, además creo que están bastante en desacuerdo con muchas de mis opiniones. Pero déjeme desarrollarle la idea, Néstor. ¿Y por qué no puede? Déjeme desarrollarle la idea. ¿Y por qué el hecho? A ver, la pregunta es, Felipe, ¿por qué el hecho de que Vicky Dávila haya trabajado en Semana, y yo no soy amigo, no tengo nada que ver con los señores Gilinski, significa entonces ahora de la noche a la mañana que los Gilinski son los principales promotores de la candidatura de Vicky Dávila? Es muy sencillo, pero le desarrollo la idea, Néstor. Entonces, ¿quién es el segundo más interesado en que la señora Vicky Dávila crezca política y electoralmente? Ahí está la otra parte de la respuesta. Gustavo Petro. ¿Qué hizo Gustavo Petro cuando ella era directora de la revista? La convirtió en una antagonista, la mencionaba en todos sus discursos. De la misma manera la que mencionaba en todos sus trinos. Está haciendo lo mismo hoy con Claudia López. Y coinciden los intereses, Néstor, de Gabriel Gilinski y de Gustavo Petro, que ayer homenajeó al papá de Gabriel Gilinski por su amistad, por supuesto, pero porque no le preocupa que el supuestamente Semana haya sido convertido. Que Gilinski y Petro son amigos.
¿Y por qué no me dice Claro, Gilinski? y como son amigos, Gilinski de acuerdo, patrocina muchas cosas cercanas al gobierno por Petro. supuesto, y como son amigos, muy probablemente están también de acuerdo en la candidatura de Vicky Dávila. ¿Y sabe por qué? Aunque suene curiosísimo que Gustavo Petro y Pero Gabriel Gilinski y Jaime Gilinski estén de acuerdo. Me está armando una teoría conspirativa un poquito difícil de entender, Luis Ernesto. Que Petro déjeme, y Gilinski se pusieron de acuerdo para impulsar a Vicky Dávila, ¿es lo que usted me quiere decir? Sí, ¿sabe por qué le conviene y sabe por qué le convienen los dos? Le conviene especialmente a Gustavo Petro y por eso es que se dedicaba a mencionarla todos los días, a crecerla políticamente cuando todavía estaba en la revista y a convertirla en antagonista, porque lo que le sirve a Gustavo Petro es la polarización. Y por eso mismo ayer el ministro del Interior, cuando hablaba del famoso Frente Amplio, decía: aquí vamos a competir con nuestro Frente Amplio contra los de la derecha, contra Sergio Fajardo, contra Claudia López y Vicky Dávila. La estrategia de la izquierda es borrar al centro, siempre ha sido así, y por eso meten a Fajardo en la derecha, a Claudia López en la derecha, en igualdad de condiciones que Vicky Dávila. A ver, Luis Ernesto, usted está dando una vuelta larguísima para decir que Vicky Dávila es el caballo de Troya, el equivalente a Rodolfo Hernández para las elecciones del año entrante. Porque polariza, tal cual, polariza tanto que la han inflado que le da una oportunidad a la izquierda. Pero como Claudia López es el caballo de Troya de Petro. A ver. Pero es que yo no estoy hablando de Claudia López, Felipe. No, yo pero estoy es que es lo mismo. Es decir, que Vicky es el caballo de Troya de Gilinski, es decir que Claudia López es el caballo de Troya de Petro. Yo les estoy explicando. Yo les estoy explicando por qué a Gabriel Gilinski y Jaime Gilinski le interesa lo mismo que a Gustavo Petro, razón, que es crecer a Vicky Dávila como figura presidencial. Si va a armar una teoría de conspiración, tiene que ser completa. Si hicieron eso con Vicky Dávila, pues están haciéndolo también con Claudia López. ¿Quién es el blanco de todos los nuevos ataques de Petro? Claudia López. Claudia López y también de Uribe. La incluyó y Uribe ayer también ataca constantemente a Claudia López. Diciendo que es derecha. O sea, la supuesta uribista que es Claudia López recibe todos los ataques de por medio del expresidente Uribe, que utiliza memes de inteligencia artificial. Yo me hago una pregunta, Néstor, sobre el tema de la polarización. ¿Usted puede inducir a la polarización? Porque es que ya le he oído a varias personas la teoría de que el principal problema de Colombia es la polarización. Yo no creo que eso sea el principal problema de Colombia, pero bueno, entrado en gastos, digamos esto, ¿es que alguien puede polarizar? No, el país está polarizado, no ayer, ni antier, ni con la condecoración de Jaime Gilinski. El país viene polarizado desde hace 5 o 10 años. Esa es la realidad. Y entonces hay personas que se paran que en la mitad, en el centro, a ver qué es que yo no quiero que el uno o que el otro, y ahí se van a morir. Me acuerdo de una anécdota o de un cuentazo que echa todo el mundo cada rato. Usted sabe qué le pasó a los que estaban en la pelea entre ratones y pájaros, a los murciélagos, pues que se los tragaron entre los dos. Eso fue lo que les pasó. Entonces, el país está polarizado, Néstor. El país está polarizado, y eso no lo va a calmar. Siempre ha estado polarizada. Pero decir uno que Vicky Dávila es el caballo de Troya de los Gilinski, bueno, a ver. No, lo cierto es que Vicky Dávila tiene una carrera en el periodismo de décadas. Y haber estado como directora de la revista Semana era sin duda por mérito propio. Que después ella decida ser candidata o no y que la familia Gilinski la apoye, pues no es sino también parte de lo que hacen los empresarios siempre. Y es apuntar a diferentes opciones. A todos, le van a todos. Claro, apuntar a diferentes opciones para garantizar los intereses empresariales. Eso puede ser, María Consuelo. Néstor, que la familia Gilinski, Felipe, tuvo nexos históricos, que ha tenido nexos con Gustavo Petro, es innegable. Creo que eso no hay discusión. Ahora, la familia Gilinski es cercana seguramente personalmente a Vicky Dávila también. De ahí a montar la teoría conspirativa que Petro y los Gilinski, a propósito del premio de anoche, están en la misma barca impulsando por conveniencia a Vicky Dávila, me parece que ya hay un pasito. Yo no creo que estén en la misma barca, pero hay coincidencias de intereses. Petro tiene una vieja amistad con Jaime Gilinski, pero con su hijo la cosa es distinta. Su hijo concibió todo un proyecto periodístico político. Compró revista Semana y claramente tenía el objetivo de volverlo un Fox News. Y Fox News se nutre y Trump se nutre de Fox News. Y crearon un proyecto político
Yo creo que todo empezó ahí. Álvaro, ¿está el presidente Petro, que es la teoría que acabo de escuchar aquí? No, permítame, explico. El proyecto político es un proyecto político de derecha populista, copiando el modelo norteamericano, con Fox News como plataforma, buscar un personaje que tenga capacidades del mundo del entretenimiento como Trump y del periodismo, porque saben que la política hoy no es de políticos, sino de ese mundo, como Trump. Impulsarlo, lanzarlo. Distinto es que a Petro también le interese que haya un proyecto populista de derecha, porque en la radicalización el proyecto político petrista compite en igualdad de condiciones con la derecha, porque ambos lados le tienen temor al centro. Por eso ambos lados, Petro, Vicky Dávila y Uribe atacan incesantemente a Claudia López para tratar porque le tienen mucho temor. Si los Gilinski estuvieran en ese proyecto político, ¿cómo explica usted la frase del señor Gilinski anoche, saludando y el presidente Petro haciéndole el homenaje al empresario? Pero se lo dije, Jaime Gilinski es amigo de Petro desde hace años. Y Gabriel Gilinski tiene un proyecto político distinto a través de Semana, que desembocó en Vicky Dávila, son sus principales promotores. Gracias a Vicky Dávila. Si Vicky Dávila es presidente, lo será porque Gabriel Gilinski inventó ese proyecto político, le dio la plataforma, la impulsó con habilidad. Pero básicamente copiando el modelo norteamericano. Álvaro, Néstor, una habilidad que está aprobada, porque si usted quiere revisamos uno a uno los procesos, unos en juicio, los otros capturados, los otros imputados, para resumirle lo que ha sido lo que usted llama el proyecto político de la revista Semana. Fueron investigaciones de corrupción, escándalos de polígrafos, escándalos de dineros en bolsas, en maletines, de maltrato a mujeres indefensas estaba como las niñeras. Escuchando, Néstor, la teoría. Es que se volvió, hizo carrera, Andrés, perdóneme, que primero era candidata y después fue periodista. Siempre Felipe. fue periodista, 30 años, más de 30 años haciendo periodismo. Sí, yo no tenía sé. todos los méritos para ser directora de la revista Semana y desde la revista Semana además ha desenmascarado mucho de lo del gobierno. Pero ya eso pasó, ese capítulo de la revista y ahora Semana. es candidata. Claro. Ahora es y candidata. no va a tener la antipatía. No ha desenmascarado nada. No. A mí sí me parece. No nos hagamos los inocentes. No ha desenmascarado nada. Claro que sí, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Publicó lo que la Fiscalía General le entregó ilegalmente y los audios no se le hacemos los periodistas que tenemos fuentes. Unos los periodistas tenemos fuentes y publicamos lo que entregan las fuentes. El mediocre señor que era fiscal general que se levantó ayer de la sesión y se salió, fue el que provocó ilegalmente ese hecho, pero como aquí aplaudimos todo lo que es ilegal, Néstor, todo lo que sea ilegal lo aplaudimos. Esos son delitos. No los dio el fiscal. Esos son delitos. Filtrar esa información privada por la Fiscalía General de la Nación es un delito. Ella no meta a Vicky Dávila. No meta a Vicky Dávila, Néstor. Yo no estoy hablando de Vicky Dávila. Vicky Dávila estaba ejerciendo un derecho que yo defiendo profundamente, que es la libertad de prensa y la libertad de información, pero los que entregaban ilegalmente la información con propósitos políticos para debilitar al gobierno del presidente Petro sí cometían delitos. ¿Y por qué no dijo eso en la fiscalía? Bueno, Néstor, pero mire, en la fiscalía de Eduardo Montealegre, no le hicieron, Felipe, el montaje contra el candidato del Centro Democrático. ¿Cómo se llamaba? ¿El episodio del hacker Sepúlveda? Por ejemplo, aquí, aquí hay ahora unos escandalizados que no se escandalizaban antes. A ver, Andrés, rápidamente ya les voy a contar. Oiga, yo estaba escuchando la teoría. Pero yo tengo una reflexión sobre el ejercicio del periodismo que tengo claro que Héctor no está atacando al ejercicio como a quien supuestamente es quien entrega la información. No solamente es desde ese origen. Por ejemplo, en el caso de Armando Benedetti, la Fiscalía muy seguramente no fue la que entregó esos chats, esos audios de Armando Benedetti y Laura Sarabia, y los audios no están en poder. Néstor, mire, yo le pido el favor que no haga las afirmaciones que hacen contra mía. Y la entrevista, Héctor, perdóneme, y la entrevista a Nicolás Petro, es decir, Nicolás Petro en esa entrevista que termina aceptando las irregularidades que había cometido. La de Daisuris. Lo que quiero decir es que no toda la información publicada vino de la Fiscalía.
Y no sé. Pero no nos hagamos los ingenuos y dejemos de justificar delitos, simplemente porque coincide con propósitos políticos que a nosotros nos gustan. Pero además, Néstor, las afirmaciones mías de crítica al señor Eduardo Montealegre están grabadas aquí en esta emisora y las dije en frente suyo, como para que usted diga lo que está diciendo en contra mía. No, yo critico siempre lo que me parece ilegal, siempre. No hay ninguna incoherencia de mi parte. Lo hago si lo hizo el señor Montealegre, como le consta a usted, Néstor Morales, y lo hago cuando lo hace el señor Francisco Barbosa. Cada uno con propósitos políticos distintos. Pero yo sí tengo una Néstor, respeto por las reglas de juego y por los principios democráticos. Sí, yo solo le digo... Muy interesante esta revisión histórica, pero... Solo le agrego una cosa que de pronto se les está olvidando, Felipe. Sí. La revista Semana, no con Vicky Dávila. La revista Semana desde los años 90, desde mucho antes, ha sido una revista, fue en otras épocas, una revista símbolo del periodismo de investigación. Y el periodismo de investigación en el proceso 8000, por ejemplo, se hizo con base en información judicial. Así que la revelación de el trabajo de Ricardo Calderón en Semana, eso le iba a decir, y los trabajos de Ricardo Calderón pues se hacen con base en información judicial. Pero bueno, eso es un paréntesis. Pero miren, Néstor, estaba pensando, en la teoría. No vuelve a sus fuentes criminales. Pero inevitable este debate, ahora que estamos hablando de Gilinski, de candidaturas y del presidente Gustavo Petro. Señor Andrés. Volvamos a ese escenario electoral, Néstor. Mire, yo estaba pensando en la teoría de Luis Ernesto. Yo no llego hasta... Yo no creo que se hayan puesto de acuerdo para inflar a Vicky Dávila y de esa manera favorecer la estrategia de Petro. Digamos, yo no llego hasta allá. Pero sí es cierto que toda la estrategia del pacto histórico está planteada sobre la premisa de tenemos que unirnos todos porque hay una gran amenaza allá al frente. Probablemente al principio querían que esa amenaza fuera María Fernanda Cabal, pero pues esa candidatura no despega ni va a despegar. Entonces probablemente lo enfoquen hacia Vicky Dávila, pero ¿sabe qué siento yo, Néstor? Señor. Por supuesto que falta mucho tiempo, pero si esa es la estrategia, creo que les puede salir mal, porque los talentos políticos que está mostrando Vicky Dávila en esta fase inicial de su campaña, digamos, cuando va y se reúne con la gente o cuando aparece en medios de comunicación, son verdaderamente muy, muy impresionantes, sobre todo para una persona que esa es su primera aparición en la política electoral. Yo no estoy diciendo que sea buena candidata, mala, buena presidenta mala, quiero decir simplemente que tiene talentos para medirse en esa batalla electoral muy impresionantes. Entonces, si la estrategia es inflarla a ella para luego construir un frente amplio y enfrentarse contra ella, creo que es muy probable, por muchas razones, que esa estrategia les pueda salir mal. Recordemos, por favor, que el presidente Gustavo Petro, en sus alocuciones, en sus discursos en Puerto Rellena, en distintos lugares, siempre mencionaba la señora de la revista, Vicky, etcétera. ¿Y qué hacía Vicky? Le respondía. ¿Y qué pasaba cuando le respondía? Pues se crecía. Es que esto me recuerda, Néstor, a lo que hizo López Obrador con la candidata Xochitl, la que terminó siendo candidata del PAN, del PRI. Xochitl Gálvez, exacto, Xochitl Gálvez. Él la mencionaba diariamente en las mañaneras y era una figura, digamos, del Congreso todavía no tan visible y la convirtió en la figura más visible y la convirtió en su antagonista principal. Y le salió bien la jugada porque eligieron a Claudia Sheinbaum. Y le salió muy bien la jugada. Y a Xochitl Gálvez. Pero últimamente solo menciona a Claudia López. Claro. Pero como lo acaba de decir Ricardo, le salió muy bien esa jugada a López Obrador, que convirtió en antagonista a una figura que no tenía una trayectoria ni un peso político mayor y terminó ganándole casi que 3-5, casi en todos los estados les ganó por una amplísima mayoría. Entonces, el presidente Gustavo Petro, que es un gran y hábil jugador de la política, entiende que él se nutre de la polarización. Y con Fajardo no polariza, por supuesto que no polariza con Fajardo, porque Fajardo es un hombre que siempre ha estado caracterizado en el centro, lo mismo con Claudia López, o con otras figuras del centro como Alejandro Gaviria, o larga lista de personas del centro. No me eche él cuento puede polarizar, con Vicky Dávila. Prácticamente él puede polarizar. El nuevo blanco del presidente. Es Claudia López. Mientras le da ministerios, además, mientras le da ministerios, la ataca. Si hay estrategias, y ella contesta. Si vamos a creer teorías de conspiración, Felipe, yo creo que hay que creerlas todas. Cualquier teoría a estas alturas, estamos a un año largo de las elecciones. Hay una gran diferencia, Néstor, le voy a decir, entre Claudia López y Vicky Dávila. ¿Qué es cuál? Que Dávila no votó por Petro.
y no le toca devolverse. Bueno, Felipe, ahora, esto va a ser caliente, esta es apenas la cuota inicial. Pero como ya nos metieron en campaña el ministro del Interior. Estamos en campaña, no se equivoquen. 7:56 minutos. Les decía, el presidente Petro encabezó el homenaje que hubo, que es efectivamente raro, a Jaime Gilinski, el empresario que es dueño, es cierto, de la Semana, de la revista Semana, principal bandera de la oposición contra el gobierno Petro. Al final de cuentas, todo parece un poquito enrevesado. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo señala, el presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, recibió anoche el galardón de Empresario del Año otorgado por su papel clave en el crecimiento y fortalecimiento de la economía. En este evento en el que estuvo el presidente Gustavo Petro, pues, como ustedes comentaban, llamó la atención que apenas cuando iba a iniciar su intervención, por los medios de comunicación y por supuesto Blue Radio, registraron la salida del evento del exfiscal Francisco Barbosa y también del expresidente Iván Duque. El presidente Gustavo Petro, después del evento, reacciona a las 8:56 de la noche a través de Twitter, obviamente reaccionando al video que publicó Blue Radio, y dice el presidente simplemente con una frase, se pronuncia, ve, ni me di cuenta. Esa fue la reacción del presidente Gustavo Petro a ese desplante calificado por algunos, hechos por el fiscal Francisco Barbosa, el exfiscal, y también por el expresidente Iván Duque. Pero ya en su intervención, el presidente de la República, Gustavo Petro, envió un mensaje claro a los empresarios del país, también a los industriales, para que busquen otros mercados en el mundo y no solamente se queden en los mercados del norte, obviamente refiriéndose tácitamente al mercado de los Estados Unidos. Pues Jaime, yo le quiero decir que necesitamos una industria que mire el mundo hoy. El mundo ya no es el norte. El norte puede fallar. Como hasta ahora había sido nuestro lugar más seguro, el norte puede fallar. Entonces tenemos que mirar hacia el este, hacia el oeste, hacia el sur, hacia el norte. Colombia es el corazón del mundo. También en su intervención, Jaime Gilinski, el empresario que recibió este reconocimiento, destacó que uno de sus principales objetivos siempre ha sido crecer y creer en las compañías colombianas para que sean más competitivas y puedan diversificarse, y también agradeció el premio al que calificó como su amigo, refiriéndose al presidente Gustavo Petro. Especialmente, dar un agradecimiento al presidente Gustavo Petro Urrego por su amistad y por acompañarnos hoy en este honroso acto. Nos conocemos hace más de 30 años y siempre hemos tenido una relación respetuosa y sé que siempre obra en el mejor interés de los colombianos. Y sobre esta polémica, sobre este evento, en las últimas horas se pronunció una funcionaria del gobierno, estamos hablando de Cielo Rusinque, la superintendente de Industria y Comercio, quien a través de Twitter señaló, y leo textualmente, así van cayendo los mitos contra el gobierno. El empresario Jaime Gilinski, reconocido hoy como el empresario del año, extiende palabras de agradecimiento al presidente Gustavo Petro, reconociendo su obra siempre en beneficio de los colombianos, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.